Ok. Vihino Hamadonai Elohenu Alenu Mahaseyadenu Konena Alenu Mahaseyadenu Koneno. Dice aquí el versículo. Metzahuni Hashomeri Masevi Bahir. Quiere decir, me encontraron los guardias que estaban haciendo su recorrido por la ciudad, que si los guardianes de la ciudad. Kim'at Shabarti Mehem. Casi los puedo, casi los rehuyo y casi me salvo de ellos. Casi, pero no. Explica Rashi que me encontraron los vigilantes. ¿Quiénes son? Moshe ve Aharón. Et shehahava nafshi reitem, que vieron mi alma, el amor de mi alma, lo que encontraron en su boca, casi los traspaso, casi, casi me libro de ella, y ellos se libran de mí después de 40 años, hasta que encontré que estuvieron conmigo en el templo, en el tiempo de Yehoshua, y pudimos conquistar los 31 reyes de la tierra de Israel. Ahazti velo arpeno, me adherí a ellos y no los solté. Ache avihotiv, hasta que me llegaron al Mishkan, al templo de Shiloh. Esto es lo que me hicieron. Hay que, ¿qué es lo que me encontró? Encontré en su boca, debería decir, escuché de su boca, porque encontré su boca. Dice así, que la congregación de Israel se alejó de ellos, de Moshe y Aarón. Quiere decir, la Shejinah, la congregación de Israel se alejó de la Shejinah, de Moshe y Aarón. ¿Y qué tiene que ver aquí el Mishkan Shiloh? ¿Qué tiene que ver aquí el templo de Shiloh? Ahora, dice aquí que vaya Be'et matar, el momento que fue entregada la Torah, se cumplió en Israel. Ishakeni Meshikot Piu, dame besos de tu boca. Después que pecaron, ¿verdad? Con el becerro de oro, se perdió el honor de Israel. Entonces ya no tuvieron los que estaban en el desierto el nivel de panim be panim, que es decir, ver el semblante de Dios directamente, menos recibir besos de la Shejina. Pero Moshe y Aarón sí tuvieron en el desierto ese nivel de panim be panim. Y habló Moshe, ¿verdad? Que lo vimos, la misma parashá que vimos ayer, justamente todo está ligado a la parashá de Kitizá, de ayer de Shabbat. Eso, ok, por eso encontramos a esos cuidadores, a esos vigilantes que son Moshe y Aarón, que dijeron que seguramente a Kadosh Baruj Hu habla con ellos directamente. Pues dice, Ahavá nafshi, el amor de mi alma. Entonces nosotros sabemos que ellos tuvieron el mérito de unirse a Kadosh Baruj Hu, lo máximo que podía unirse una persona con Dios. Y nosotros perdimos, el pueblo de Israel perdió esa facultad después del pecado del becerro de oro. Ahora, ¿qué le contesta Moshe y Aarón al pueblo?
No, Moshe no contesta por el honor de Aarón, porque Aarón no tuvo el mismo mérito de recibir directamente de Dios como Moshe, sino Aarón era el primer intermediario, el primero que se enteraba después de Moshe, pero Moshe el que hablaba directamente con Kadosh Baruj Hu. Entonces, el pueblo de Israel le pregunta a Moshe y a Aarón. Ellos pensaban que si el santo bendito es, se otra vez eh, hacía las paces con el pueblo de Israel, se congraciaba con el pueblo, con Aarón, también con Aarón, que fue a través del Mishkan. Por eso lo nombró sacerdote, Cohen, para congraciarse, para que haga el tikkun de lo que hizo con el becerro de oro. Y existía siempre la esperanza que se congraciara también con el pueblo de Israel. Si se congració con Aarón, seguro que Kadosh Baruj Hu se iba a congraciar, existía la esperanza que se congraciara a través del Mishkan con el pueblo de Israel. Y Shakeni Mineshikot Pío, para que vuelva otra vez a besarme en la boca. ¿Ok? Casi desobedezco, Kimat Abartibem, casi los desobedezco a los, a los vigilantes del pueblo de Israel, que son Moshe y Aarón. Cuando pasé el Jardín del Jordán y entramos a la tierra de Israel, ellos ya fallecieron, ya no están con nosotros. Mientras estaban en vida, no pudimos pasar el Jardín, no pudimos entrar a la tierra de Israel. Cuando ellos fallecieron, se nos dio el permiso de entrar a la tierra de Israel. Entonces, el único camino que quedó fue reforzarse en las mitzvot, cumplimiento de las mitzvot, para que se aumente la kedushá sobre nosotros. Ajastiv velo harpeno, los agarré, los enlacé, para que no se debilitara esa unión, como fue haciendo la venganza por los enemigos de Hashem, cuando conquistamos la tierra de Israel con kedushá, hasta que los traje a la casa de mi madre, a Shevitiv el Bet Imi. ¿Cuál es la casa de mi madre? Shiloh. La palabra Shiloh tiene la misma gematria que Moshe, porque Shiloh, si unimos la Lamed con la Yod, me da una Mem. Entonces, sería la letra Shim Mem He. ¿Ok? Entonces, ahí había un Yihud, ahí había una unión entre el pueblo de Israel con ese Mishkan y el Kadosh Baruj Hu, donde habían piedras abajo y cortinas arriba. No era una casa completa, no era un templo por completo, no era un templo. Y con eso había un secreto grande, porque ahí empezó Israel a cumplir la mitzvah de la Aliyat Barregel. Ahí empezó a cumplir Israel en Shiloh la mitzvah de Shalosh Regalim, de 3 veces al año subir al templo con ofrendas. Después dice el Heder Orati, y yo llegué hasta la habitación de de mi madre. Había un yihud, había una unión completa en el Bet HaMikdash. Después, cuando se construyó el Bet HaMikdash, el templo, ya hubo un yihud más grande. No solamente Shalosh Regalim, sino siempre. Se llama Heder.
el cuarto, la habitación, el aposento, que se llama el Heder Yihud, cuando se casa el novio y la novia, al salir de la ceremonia, entran los dos a una habitación a comer solos y el rabino los espera afuera, unos 15 minutos, se llama Sí. Heder Yehud. El Heder Yehud de nosotros al recibir la Torah fue Shemini Atzeret. Después de los días de Sukkot tenemos el Heder Yehud que es Shemini Atzeret. Entonces ahí sale la hora a la ola. Cuando se unimos así, de una manera íntima con Kadosh Baruj Hu y con la Torá, ahí va a salir las enseñanzas para el mundo. Va a salir la Torá, Kimitzillon Tetze Torah Udbar Hashem Yerushalayim, de Alajta el Amakom, como dice, y caminarás al lugar. Alajá quiere decir la lejet, quiere decir Shalosh Regalim, quiere decir que hay una influencia del lugar, que, sí, que aunque nosotros estemos preparados para hallar una unión, siempre el lugar influye sobre la persona. No es lo mismo una persona que vive al lado del Bet Knesset, de la sinagoga, y está constantemente eh, rezando ahí, y estudiando, y que una persona que vive lejos, que le cuesta más o le cuesta. Entonces, siempre el lugar donde esté uno siempre influye. Entonces, para que el amor, como cuando uno está con su esposa, yo digo, bueno, va a vivir uno en un lugar y otro en un lugar, o dos habitaciones separadas, no. Entonces, uno siempre está junto igualito, es que la Shejina, porque uno tiene que estar cerca, y cerca es estar siempre, buscar cerca del Betacnes, de la sinagoga, siempre de los Yehudim, siempre buscando el lugar de reunión, y eso es lo que forma la perpetuidad y el amor constante. Baruch Hashem Leholam, amén. Nos vemos. Hasta Baruch. Moadib Lesimhat, Adile Simcha. qué cosa me escribimos por WhatsApp. Ah, bueno.